Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos la presencia de una colega, una compañera, una investigadora en todos los temas que tienen que ver con lo femenino, con la sexualidad, y donde en este momento está a cargo, ahora nos va a explicar bien, de todo un área de IPA, que es nuestra institución a nivel internacional, a la cual también pertenezco yo, que es Patricia Alcolombre. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal, Susana? Es un placer para mí volver a estar en tu programa Sin Peros, sobre todo en este mes, en el mes de la mujer, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sí, pero además explica a la audiencia, porque hay mucha gente que no sabe qué es COWAT, qué es Sí, IPA, claro. Bueno, lo importante, aparte del título, pero yo creo que es muy importante la función y lo que se está haciendo y se va a desarrollar. Así que te escuchamos, Patri. Gracias, Susana. Bueno, sí, tal como decís, desde el año 78, esto ya hace 27 años, Otto Kemper, presidente de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, estableció el Comité Mujeres y Psicoanálisis. Fue una propuesta de una psicoanalista británica, este proyecto, John Raphael Leff, y quedó establecido desde entonces. Siempre me gusta pensar cada situación dentro de un contexto, ¿no?, histórico. Y en ese entonces, digamos, dentro de la cultura y dentro del psicoanálisis también, se había comenzado lo que se dio en llamar la tercera ola del feminismo, de la mano de Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, cuya frase que todos conocemos es: no se nace mujer, sino que uno va siendo. En este contexto, digamos, además de todas las problemáticas del feminismo vinculados por la igualdad de derechos, ¿no?, la anticoncepción, todo esto coexiste, ¿no? Y también la anticoncepción, que fue algo muy importante, las técnicas reproductivas. En este periodo se comienza a estudiar en más profundidad la femineidad, lo femenino. Y este comité tuvo como objetivo inicial el estudio, lo femenino y las mujeres, ¿no? Porque no podemos hablar de la mujer, sino de las mujeres, porque somos distintas todas, y además depende de cada cultura. Pero bueno, me parece importante destacar esto, ¿no? Además hablábamos sí, con Mirta Goldstein, ¿no? ¿Qué diferencia es decir la mujer y las mujeres, ¿no? Y creo que es muy importante el sentido pluralista, integral, y no la, ¿no? Esa cosa determinante. Exactamente, por eso ese libro forma parte del comienzo del feminismo, porque anteriormente se pensaba la mujer como una esencia, al menos se habla así dentro de la academia, que es que la esencia de la mujer es única. En general estuvo centrada en la maternidad. Si uno piensa que en realidad cada mujer se construye a sí mismo, estamos hablando de otra línea, de otro modo de pensar, y en este sentido,
se trata de la línea, digamos, del constructivismo, que tiene que ver con el siglo pasado, ¿no? Con el posmodernismo. Y como decía, comienza a estudiarse las problemáticas de las mujeres dentro de COWAP. También dentro del feminismo, de los feminismos y dentro del psicoanálisis. Se crean también para ese entonces, contemporáneamente con el comité, COWAP es la sigla en inglés del Comité Mujeres y Psicoanálisis. O sea que COWAP nace inmerso en un periodo histórico en el cual las problemáticas de las mujeres se estudiaban en muchos contextos y dentro de la IPA fue el primer comité que trabajó temáticas vinculadas con las mujeres, el psicoanálisis, la sexualidad y el género. Esto me parece muy importante destacar. Podría comenzar con algunos de los temas más centrales. Yo estoy en este momento como presidenta del comité de COWAP y esto me ha permitido también tomar contacto con problemáticas de las mujeres a lo largo de las distintas regiones de la IPA, tanto de América Latina, de Norteamérica, de Europa y de Oriente. Quisiera aclarar que también en el comité se estudian las masculinidades, posteriormente se incorporaron, y temáticas como la violencia de género, los derechos reproductivos, las parentalidades y las técnicas reproductivas, en fin, una serie de temáticas que hacen a la vida de las mujeres. Pensé en compartir dos ejes en este programa para hoy, para conversarlo contigo, que tiene que ver, por un lado, con lo que es un problema tan antiguo como la humanidad, yo diría, que es el tema de la violencia, pero en particular la violencia contra las mujeres, ¿no? Anteriormente, décadas atrás, se hablaba de violencia doméstica. Y en general las noticias salían no solo en Argentina, sino en América Latina también, en las noticias policiales. A partir de unos sucesos dramáticos en México, que es uno de los países con más alto índice de femicidios, en la ciudad Juárez, Marcela Lagarde, una antropóloga, historiadora, le definió de un modo diferente estos asesinatos de mujeres, que no es por robo o por, en fin, por otro tipo de muerte, sino que tiene que ver con por el hecho de ser mujer, que hay un predominio de asesinatos de mujeres que tienen un nombre específico y que ella le dio, que es el de femicidios. Sí, vos sabés que en un programa, yo hace poco tiempo, en diciembre estuve en Chiapas, en San Cristóbal. Ah, claro. Y entonces Uriel, que es un joven colega estudioso de Ferenczi, me comentó algo que yo ignoraba, que tiene que ver, digamos, con el origen de la chinga, de la chingada. Yo dije, ¿qué es eso? Bueno, resulta que es el origen, digamos, de cómo una mujer indígena fue abusada por por un hombre y que se quedó con la china, digamos, con la aborigen, y a partir de ahí, digamos, ¿qué significó a nivel antropológico y cultural, ¿no? La supremacía del macho, ¿no? Exactamente. Bueno, cómo eso está en la cultura, ¿no? Pero bueno, no sabía yo el origen, ¿no? Muy interesante. Sí, sí, sí. Por eso, porque vos sabés muy bien que en México cada zona es diferente, es muy amplio, y realmente, digamos, bueno, las que nos gusta un poco
curiosear, investigar, ¿no? Toda la parte más antropológica y cultural, porque no podemos no tener en cuenta el contexto, ¿no? Vos que estás en contacto, digamos, es como Abel Feinstein, ¿no? Que también nos contaba en otro programa, digamos, qué significaba incorporar analistas aborígenes, analistas de color, ¿no? Bueno, un montón de cosas que te vamos a escuchar, pero me pareció interesante ese dato que surge, digamos, de la invasión, de cómo se invadía y qué hacían con las mujeres, ¿no? Que incluso en otros grupos también de aborígenes, para que se mezclara un poco la sangre, lo primero cuando se conquistaba un pueblo era las mujeres, o sea, es así. Exacto. Bueno, en realidad eso tiene otro costado que es la violación las violaciones como masivas como arma de guerra, ¿no? Pero Totalmente. al A tema, hay México, algo, no, pero también volviendo al tema de los femicidios, eh, digamos, como tema, eh, si estuviéramos viendo una película, sería que la cámara va entrando, se va acercando a una ciudad y en esa ciudad se va acercando a una casa. El drama que significa, y no lo digo solo dramáticamente como si fuera una película, sino también lo que significa los vínculos de opresión, de violencia, este, de sometedor-sometida, ¿no? Que se da en las violencias, porque el femicidio es la punta del iceberg. Entonces, hay una, hay una historia, hay hijos, ¿no? Hay mujeres, eh, digamos, que han vivido vidas invivibles, muchas ya no están, pero también es una realidad que existe actualmente. La diferencia, yo creo, y esto es uno de los temas más importantes, la violencia de género en general, no solo el femicidio sería el más dramático, pero el más feroz, pero tiene que ver con la concientización que hay a partir de estas últimas décadas, en particular esta última década, recorriendo, yo diría, el mundo con los movimientos de colectivos de mujeres y no solo de mujeres. eh, ¿No? Creo que hay mucho más conciencia, no a lo largo hay países en donde esto no, o regiones del mundo en donde esto sigue teniendo vigencia, ¿no? El uso de sanciones o de castigos a las mujeres como parte de la vida cotidiana, ¿no? sí, sí, desde la ablación genital hasta, Sí, pero sí. vuelvo a decir, no solo como No, vos no, dijiste, pero de las la mujeres, violencia, sí, hay también muchos tipos de no violencia, pero lo que me parece que es importante, por ahí, para volver un poco al eje del comité, ¿no? Pensar cómo esto se va dando en las distintas regiones. Em, bueno, entre el año 2023 y 2024, en la región de Latinoamérica y Caribe hubo cerca de 8.000 femicidios, que es muchísimo, ¿no? En solo 2 años en toda la región. Y casi la mitad fueron violencias, que es lo que en general las estadísticas traen dentro de sus hogares, ¿no? Acá no vamos a hacer un programa sociológico, sino psicoanalítico. Lo que quiero decir es que es una problemática que está extendida, que tiene efectos en los vínculos, ¿no? En los vínculos por el sufrimiento que trae, porque también los hombres heredan estas modalidades, se identifican en general son generaciones, ¿no? Que van viviendo este tipo de vínculos. Y están los hijos, hay investigaciones también que trabajan y que investigan específicamente qué sucede con estos niños que quedan sin la madre, el padre preso y quedan un poco a la deriva. Creo que es un tema además muy importante para trabajar las violencias en general dentro de los vínculos de pareja, ¿no? Eh, y
en Europa creo que la violencia tiene otro carácter, creo que los femicidios se dan más en, en América. Sí hay estadísticas de violencia eh, dentro del hogar de 1 cada 3 mujeres. Bueno, Teresa Yuan, una querida colega, también trabaja todas las problemáticas en Oriente, en particular en China, pero dentro de COWAPA hay colegas que trabajan en la India, digamos, psicoanalistas, en Corea, en distintos, y allí, bueno, en Afganistán, en Teherán, bueno, digamos, no hay un paraguas que proteja. En muchos, en la China sí, pero en India un poco más, pero hay muchos países como de Afganistán, ¿no? Y otros en donde no hay una protección de ningún tipo para las mujeres. Estamos conmemorando, porque también eso creo que es muy importante, aclara, que a veces se dice se celebra el Día de la Mujer. En realidad conmemoramos porque el Día de la Mujer surge a partir digamos, de un evento terrible que fue en Estados Unidos en una huelga. Un 8 de marzo murieron 120 y pico de mujeres en un incendio. Em, entonces, quiero destacar hoy, esto era algo que es algo que me parece muy importante, la importancia de poder hablar de estos temas, pensando en el rol del psicoanálisis y de las y los psicoanalistas, la importancia de salir del silencio de muchas de estas situaciones que décadas atrás se ocultaban con anteojos o maquillaje, ciertas situaciones, ¿no? Y hoy de esto se habla, hay movimientos, está ni una menos, hay una cultura que se ha modificado en este sentido, ¿no? Y creo que eh, tanto a nivel individual dentro de cada análisis, hablar libera, ¿no? Hablar ayuda a entender, hablar y entender dentro de lo que es el vínculo analítico. También a nivel social se da esto, porque en la medida en que las mujeres pueden expresarse en las calles, muchas veces ruidosamente, a veces, digamos, ha habido muchas luchas por los derechos, ¿no? Por el derecho al voto, a la igualdad en el trabajo, pero esta última década tuvo más que ver con los femicidios, con los derechos reproductivos y cómo esto, digamos, incide en la calidad de vida, hablando del mes de la mujer, ¿no? En la calidad de vida de las mujeres, que a veces se habla, y esto me parece importante decirlo, de la agenda woke, como si tuviera que ver con un feminismo radical, que es el que rechaza a los hombres, que es una fracción muy pequeña dentro del feminismo, cuando en realidad se trata de la búsqueda de muchas mujeres por décadas de derechos, nada más que eso, ¿no? Este, y me parece que es importante recordar esto y seguir hablando, porque, como decía hay en el texto de Freud sobre 3 ensayos para una teoría sexual, hay una cita que siempre recuerdo, perdón, y que para mí refleja la importancia de poder hablar. Por eso en la pandemia fue tan difícil y hubo más abuso, porque las chicas, las mujeres no podían hablar, porque estaban encerradas, estábamos todos encerrados, ¿no? Hubo más registros de violencia a lo largo de todo el mundo, esto la ONU lo ha certificado, hay muchas instituciones, no solo la ONU, que ahora está por otra parte bastante desprestigiada, ¿no? Eh, que decía, es el episodio en donde un niño con miedo, en la oscuridad, le dice a la tía, háblame, tengo miedo, algo así, no es textual, porque está oscuro. Y la tía le dice, pero si igual está oscuro, ¿de qué te sirve que hable? Es que cuando alguien habla hay más luz. Entonces, a mí me parece que poder hablar, poder tener la oportunidad, Silvia, en tu programa también de hablar de este día tan importante que aunque a veces pase inadvertido, representa
muchas mujeres, muchas, son tantas, desde las anarquistas, desde las que salían para poder conseguir igualdad de condiciones en el trabajo, las que querían votar, porque tenemos todo muy naturalizado, ¿no? Representa también muchas mujeres que salieron para denunciar pacíficamente los femicidios aquí, que nació uno de los movimientos más importantes, ¿no? Ni una menos, que es reconocido a lo largo del mundo y digamos, se expandió no solo dentro de América Latina, sino también en Europa, en Italia, recuerdo que hubo marchas, ni una menos, ¿no? Em, en fin, creo que es importante conocer, es importante hablar también dentro de la familia. Por eso me gusta hacer la analogía de lo que significa un análisis, donde uno puede hablar, hay un analista que escucha, interpreta, y también en la cultura, cuando hay un movimiento, cuando hay un grupo que trata bueno, que habla, que dice de distintas maneras, este, El tema, sí, te perdón, escucho. el tema es como, como personas, como analistas, sabemos también cuando un chico no puede hablar, no Sí, solamente una. claro. Entonces el tema es cómo detectar, cómo tener en cuenta cuando una persona no ha podido hablar de lo que le pasa, porque nunca se ha sentido escuchado y tiene mucho miedo a la condena. Entonces, Exacto. ¿no es cierto?, cómo poder nosotros, para mí, ¿no?, que la gente que me conoce, no solo a través del programa, que ha habido muchísimos programas de violencia, de abuso, pero el tema es también la actitud del analista, ¿no?, de escuchar más allá de lo manifiesto, de que la persona se sienta con confianza, porque también hay muchos chicos, varones, abusados, maltratados, Por pero supuesto. no solamente sexualmente, ¿no? Se da en este momento también abusos de tipo moral, de tipo ético, de abusos laborales, de distintos tipos. El tema es, ¿no?, que me parece muy rico lo que vos vas recogiendo y también de escuchar a las mujeres de otros lugares, ¿no? Ujú. Porque situaciones que tienen que ver con la cultura y que se toman como natural, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Ecuador, un chamán, supuesto chamán, con dos Marías tenía, una más joven y otra no, y yo pregunto, ¿este agua está contaminada? ¿Qué pasa? No, no, ellas tienen que seguir juntando los porotos. A ver, lo que voy, ¿no es cierto?, que esto se ve en diferentes lugares y cómo por ahí desde nuestra mirada, desde nuestra escucha, la persona siente que podemos escucharla desde otro lugar y podemos ayudarla a sentirse con la posibilidad de ser más persona, de ser reconocida como persona. Lo que Por eso, pasa es que es muy importante esto que traes, el tema del silencio, del silenciamiento, porque estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, el silenciamiento de las mujeres es histórico. Este, tiene que ver con, ya se dijo muchas veces, con la cultura patriarcal. Ahora está bastante, yo diría, usado ese término, pero el patriarcado tiene que ver también con la cultura victoriana, en la que Freud se forma parte de un tipo de diferencias entre las posibilidades de las mujeres y los hombres, en la época que Freud escribía y que Freud le dio voz a las mujeres, porque ese es otro capítulo, a sus primeras pacientes, a Nao y demás. En esa época las mujeres, y esto no se habla mucho, eran consideradas legalmente como niños, no tenían absolutamente ningún derecho y el único campo en el que podían manejarse era en el hogar, a través de la maternidad. pero imagínate Entonces, que la semana pasada se aprobó en Irak que ya se pueden casar con niñas de 9 años los adultos. no, eso es Una otro cosa capítulo, rarísima. eso sería interesante hablar de quizás en otra oportunidad de derechos reproductivos.
porque creo que ahí el cuerpo de la mujer, no la mujer pasa a ser un cuerpo, ¿no? Que puede ser utilizado y se despoja de su subjetividad. Pero no quiero dejar de hablar de algo que es fundamental, que es el silenciamiento. He trabajado más de una década en un hospital nacional público en Buenos Aires y tuve la oportunidad, hacíamos en el área de ginecología, en el servicio de ginecología, en el área de reproducción, ahí estaba también la segunda cátedra de ginecología, este, y era constante escuchar, yo diría un 30-40% de las mujeres que por primera vez en su vida hablaban de un aborto clandestino. En la primera, en la segunda o en la tercera, o si hacíamos un tratamiento, ¿no? Que tenía más frecuencia. El efecto que tenía poder hablar, porque la criminalización del aborto tenía no solo el trauma en sí, el trauma me refiero a que era una situación clandestina, con riesgo para su salud, era una situación secreta y con riesgo de ir a la cárcel, no solo para la mujer que digamos que decidía interrumpir por distintos motivos un embarazo, desde adolescentes hasta mujeres adultas casadas que no podían criar más hijos, de mujeres que me han dicho, por favor, porque también entrevistábamos a la pareja, por favor, de esto no vamos a hablar cuando venga mi marido, porque tenían pánico de hablar, que habían, por distintos motivos, ¿no? Porque no se puede generalizar. Entonces, es tan importante, hay más luz cuando alguien habla, y esto tiene un efecto de alivio. De hecho, el inicio del psicoanálisis fue previo a la creación del psicoanálisis, que fue el método catártico de Breuer, en donde la primer paciente, Ana O, digamos, le dio nombre a lo que ella llamó la cura por la palabra, o como el desollinador, como digamos, el alivio de los síntomas histéricos, que podían ser parálisis, pérdida del habla. Una vez que iba trayendo estos recuerdos, las pacientes se iban aliviadas. Después Freud desarrolló su obra monumental, digamos, que todos hoy con la que trabajamos, ¿no? Pero digo, la importancia del silencio y cómo el hablar produce transformaciones. Por eso esto que vos traes del hablar en un ambiente de confianza, esto lo señalaba ya que lo mencionaste a Sándor Ferenczi, él decía, sin simpatía no hay tratamiento, sin simpatía, tiene un Totalmente. libro que se llama así. Entonces, la simpatía no es ser Además, simpático, es empatía, es poder conectar con el sufrimiento del paciente, de la persona que llega a la consulta. Entonces, creo que es muy importante el tema del silenciamiento, por eso durante la pandemia hubo tantas perturbaciones que aún hoy se ven en mujeres, en niños. Hoy nos centramos en el tema de las mujeres, pero esto lo dicen muchos los que trabajan con adolescentes, con niños, ¿no? Los efectos residuales de la pandemia de 2 años, sobre todo aquí en Argentina, 1 año y pico de encierro. Con los conflictos, digamos, Rudinesco decía cuando estuvo en APA, no hay psicoanálisis sin familia, porque es en la familia donde se originan todas las rivalidades, los conflictos, en fin, también el amor y las situaciones que hacen a la vida, al psiquismo, ¿no? De cada uno. Pero bueno, en pandemia todo lo que tenía que ver con los conflictos fue como un caldo de cultivo. Las púberes o las niñas no tenían sus compañeritas en la escuela para poder hablar, o sus maestras para poder hablar de lo que les pasaba, aunque sea algo más trivial, no hace falta que sea algo dramático. Entonces, no, por eso también los que trabajamos con chicos y adolescentes, muchos se conectaban y se hicieron amigos por la computadora. Y yo exacto. de una paciente que se iba atendiendo, y el padre me decía, yo creo que tenga amigos de verdad, digo, pero en ese momento lo ayudó a no suicidarse. Es verdad. Claro, o sea, el tema Lo es, virtual fue fundamental, totalmente. Por eso el silencio, la imposibilidad de hablar que se da en ciertas situaciones, vos hablabas de niños.
Yo durante un periodo trabajé con niños, sobre todo alrededor de la pubertad, el tema de los abusos, que el abusador les prohibía hablar. Entonces, es complejo, por eso hay silencios y silencios. Sí. Ahora, tu experiencia, digamos, en los con distintos colegas, por eso digo que es importante lo que escuchás y cómo de Ujú. alguna manera, ¿cuáles son los aspectos que son más comunes, digamos, porque vos hablabas de Latinoamérica, pero también hablaste de Estados Unidos, hablaste de Europa, y creo que cada lugar tiene también sus particularidades, ¿no? Porque lo que está Así es. pasando últimamente en Escocia, en Bélgica, ¿no? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, ¿Cuáles son las cosas? mi experiencia es que hay temas que son comunes Por a eso, todo el que tiene que ver básicamente con el tema de la violencia contra la mujer que adquiere distintas características. Es un gradiente. ¿M? Por ejemplo, en la región de Asia-Pacífico también. Cada región o cada parte del mundo es plural. Hay distintos países, cada país, incluso en la región de Asia-Pacífico, cada país tiene costumbres diferentes, historias diferentes, tradiciones diferentes. Por ejemplo, totalmente. en China, bueno, en China con la prohibición de tener más de un hijo, ahora están promoviendo para tener más y las mujeres no quieren. Eso sería interesante conversar, qué pasa en China, en la India también, los abusos son a la orden del día y los intrafamiliares también, eh, digamos. Por eso digo que dentro de lo que es violencia hay distintos tipos de violencia. Está el abuso, las situaciones de incesto, la violencia física, no solo sexual. Las prohibiciones son violencia. En Irán no hace falta que lo digan, ¿no? No pueden ni hablar, ni cantar, no Está bien, pueden. pero por ejemplo, ¿no has notado? Por eso digo, aparte de las violencias de tipo sexual o en el ámbito, digamos, de Ujú. violencia sexual, ¿no? La violencia y la competencia en cuanto a no permitir que la mujer se desempeñe en ciertos Claro, puestos empresariales o, por ejemplo, incluso en nuestro país, yo decía el otro día en un programa, tenemos 3 hombres en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y hay un montón de juzgados vacíos y donde realmente, digamos, no se nombran mujeres como tendría que ser, ¿no? Pero aparte de eso, en otros países, digamos, occidentales, ¿no? ¿Qué pasa también con el tema de la mujer que va ocupando cada vez más lugares que antes eran solamente de los hombres? bueno, esto también es un punto muy importante. Creo que es una buena manera de pensarlo, separar Oriente de Occidente. Creo que la mujer en Oriente ha adquirido derechos, ha adquirido presencia, tanto en el campo de la cultura, en el campo político, con vaivenes, porque eso también tiene que ver con los distintos periodos, ¿no? Pero en el ámbito laboral, eh, siempre, digamos, hay una brecha salarial, eso es innegable. Hay regiones que tienen mayores derechos que otros, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos, que era como un lugar de punta, ¿no? Como un lugar de pionero en cuanto a derechos, ahora ha tenido una regresión, por ejemplo, en derechos reproductivos, por el tema del aborto, ¿no? En el 2002, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la sentencia Roe y Wade, que garantizaba en todo Estados Unidos el derecho a que cualquier mujer, adolescente o puber, con acá tenemos también los embarazos de las niñas, pueda acceder a un aborto cuidado. Esto allá hubo un retroceso, entonces queda librado a cada estado. Por eso digo que en Occidente, bueno, en Europa esto ya está establecido, la mujer también tiene
mucha presencia, lo vemos en los gobiernos, ahora las proporciones, eso varía. En Occidente la mujer ha adquirido, esto no quiere decir que a nivel individual esto se refleje siempre, porque las conflictivas van a depender de cada caso, ¿no? Pero en general, en América Latina hay más desigualdades, ¿m? Hay cosas más atávicas que están presentes, que hace que, y además habría que diferenciarlo por países. Por ejemplo, de hecho, la ley del aborto está en Uruguay inicialmente, en Argentina, en México hace pocos años y en Cuba. El resto de los países no tiene. Por eso, si hablamos del lugar de la mujer, del cuidado hacia la mujer, no es homogéneo. Pero yo diría que en Occidente las mujeres tenemos más margen, digamos, más grados de libertad, en líneas generales. En Oriente es más complejo y ahí es una región más regresiva en ese sentido, ¿no? En donde inclusive hasta la imagen de la mujer en algunos casos está prohibida, ¿no? Porque se considera todo lo que pueda ser atractivo un pecado. Se la pida a las mujeres que son adúlteras, en fin, hay toda una serie de cuestiones, pero es sumamente, esto que traes, sí, me ha permitido estar en contacto. Y no quiero dejar de lado también la importancia del psicoanálisis a lo largo como presidenta de COAP también he tenido oportunidad cuando fue la crisis cuando esa mujer, ahora no recuerdo el nombre, la habían encarcelado, la habían matado porque no usaba la yihad, este, que bueno, nos reunimos, hubo una serie de Sí, ya reuniones sé. dentro de la IPA. Bueno, tuve la oportunidad de tener hacer por Zoom una entrevista con mujeres psicoanalistas que estaban trabajando allí, también a pesar de las dificultades. Quiero decir que también hay mujeres psicoanalistas trabajando en Ucrania, grupos que reciben ayuda. La IPA tiene otro comité que es PIS, que es un comité que ayuda también a psicoanalistas en distintas partes del mundo que están en crisis, por ejemplo en Ucrania, en lugares donde hay guerras o en donde hay catástrofes. Bueno, en Este otro Rusia comité, también hay todo un grupo que está trabajando. sí, muy Bueno, extenso. el- En este sentido, creo que también hay una red y COAP ha participado y sigue participando. De hecho, ahora en marzo estamos en la ONU, sí, en la ONU, junto con un grupo de mujeres afganas y psicoanalistas del Comité de Mujeres en la ONU, para hablar de estas temáticas, ¿no? O sea que sí, que permite ver, estar en contacto con distintas problemáticas, porque son muchas, son heterogéneas, son variadas, ¿no? Pero los grandes temas tienen que ver con el cuerpo de la mujer, la vida reproductiva, las violencias, los derechos, en fin. Yo diría que esos son los temas que más Y después el silencio sería otro de los temas, tomando lo que traes. El silencio, sobre todo en algunos países de Oriente, el silenciamiento, como si la mujer prácticamente no existiera. Los hombres van por la calle, digamos, las mujeres si no salen con un familiar no pueden salir, no existen. sí, a mí lo que, no sé qué palabra usar, pero me sorprende, no gratamente, como que también muchas organizaciones que promueven un poco eh, el favorecer a la mujer, no dicen nada. Hay un silencio acerca de, en este momento, no tanto lo que pasó con los terroristas como lo que pasó hace unos días en Ruanda. Es decir, donde esos grupos no dicen nada con respecto a la masacre, a lo tenebroso, a lo siniestro, ¿no? Desde la trata de mujeres en la guerra de Ucrania como en otras, la trata de niños, pero no dicen absolutamente nada, ¿no? Y Sí, de creo repente, que hubo un sismo, un terremoto a partir de lo que sucedió en la guerra en Oriente Medio. Y que esto hizo una divisoria de aguas y que algo de la no representatividad
estalló. Lo voy a decir en estos términos. Entiendo que hay temas que no están a nuestro alcance, no sabemos por qué, cuáles son las causas, pero no cabe duda que hay digamos, como que el mapa está cambiando en este sentido, porque, digamos, un segmento de algunas organizaciones que tomaron partido y que llamaron a silencio, y que esto también estalló en otros lados, porque Sí, sí, sí. ¿no? Sí, Mismo, sí, mismo lo que vos dijiste en las Naciones Unidas, o sea, lo que yo por voy eso es algo ¿no? pero también hay otros sectores, por eso digo, yo no sé muy bien cómo es esto, porque no estoy dentro de ninguna organización, soy psicoanalista que trabajo y soy miembro de la IPA, pero entiendo que hay cuestiones oscuras y creo que desde mi punto de vista hubo un sismo, hubo un quiebre a partir de esto que pasó, y que esto va a exigir un reordenamiento dentro de lo que son las agrupaciones de mujeres, ¿no? Que Sí, además, parecían homogéneas, pero evidentemente no lo son, porque hay sectores de la ONU que sí trabajan, y trabajan un montón. Por ejemplo, este grupo que trabaja en Afganistán con las jóvenes, promoviendo. Otro de los temas es la educación, que no traje y no quiero olvidarme. La educación de las mujeres es muy importante, por porque eso, hay otro concepto, y esto por ahí lo puedo introducir, que es la feminización de la pobreza. ¿Qué significa esto? Y esto abarca a todo el mundo, que en general hay más mujeres pobres a lo largo del mundo que hombres. Que las mujeres tienden a ser, según la región, pero básicamente a tener menos ingresos o a directamente no tenerlos, ¿no? Por sus tareas, por su trabajo. sí, además que el hombre se va y deja a los chicos, ¿no? O sea, Ujú. esto uno lo ve, Sí, pero por además eso, porque si ganan menos, en fin, o porque las tareas no son, o sea, las tareas de cuidado no tienen sí, pero me parece que vos trajiste un tema, bueno, para mí es fundamental, que tiene que ver con la educación, sí, es ¿no? fundamental. Cómo Por eso utilizar, en Oriente se promueve, por eso te decía esta actividad en la ONU que tendremos en el mes que viene, con el Comité de ONU Mujeres, tiene que ver básicamente con el tema de la educación en las mujeres jóvenes. En todos lados es fundamental. Hay una película muy hermosa que es Siempre habrá un mañana, una película italiana dirigida por Paola Cortellesi, que la recomiendo, que es en la posguerra en Italia, en un pueblo, y en donde es el surgimiento del voto femenino, y también aparece una mujer que va ahorrando pesito por pesito cuando guardaba el dinero de los que ganaba para que su hija tenga educación y que haga una diferencia teniendo educación. sí, vos me hiciste recordar de una película china que yo la sugerí para las escuelas, que es un padre que tiene que decidir, había quedado viudo, quién de los dos podía ir porque era muy costoso. Y Claro, sale el hijo y la hija la tiene que hacer casar. Entonces muestra el valor de la educación, de cómo atravesar un río, de todo lo que tenía que hacer, quedarse el niño en la escuela, ¿no? Ya, digamos, si que era un pan lo que se amasaba para cada día, ¿no? Todo lo que, pero el valor de la educación, ¿no? Cosa que se ha desprestigiado mucho. estoy Este, totalmente de acuerdo. mm, sí. Y, digamos, un poco, digamos, ¿qué es lo que por ahí te sorprendió de los países de Latinoamérica? Porque vos hablas de la violencia en distintos niveles, pero Bueno, ¿cómo está? quizás el arraigo de prácticas, por ejemplo, en México, ¿no? Vos que has estado, eh, de la violencia, de prácticas, pero también, y en muchos otros países, ¿no? Pero también en América Latina yo diría que
incluso el psicoanálisis, tiene una fuerza muy grande. Hay grandes psicoanalistas que han salido de América Latina, em, y también de América Latina han nacido movimientos importantes. Creo que así como por un lado decimos que son países que tienen altos grados de femicidio, por ejemplo, México es un país que también ha dado grandes teóricas, ¿no? Y cuyas juventudes, las de América Latina, también se hacen, hablo de juventudes en general, no solo de mujeres, tienen fuerza. Entonces yo lo que diría es que creo que América Latina es un continente quizás más joven que Europa, quizás tiene el mismo tiempo que Estados Unidos. No soy socióloga, hablo desde un punto de No, vista que hoy podría decir, pero lo que me sorprendió es yo diría, la fecundidad que hay. mira, la gente se interesa muchísimo. Yo ahora voy a empezar en marzo, que a través de una alumna de México contó una historia de violencia familiar. Eh, Ella estaba conmigo en el grupo de psicosomática y voy a empezar a dictar la diplomatura en psicosomática en Morelia, que Ujú, es una ciudad, digamos, de México, ¿no? Pero lo importante es el interés de ujú, la gente joven. ¿Qué absolutamente. significa? Y esto me pasa en Perú, en Colombia, ¿no? O sea, donde hay muchos grupos de gente joven, e incluso de otras disciplinas que se forman en institutos de psicoanálisis, ¿no? Y que de alguna manera lo que te plantean, incluso ahora cuando estuve en diciembre, una psicóloga que está en la universidad me dice, esto es una repetición familiar. Mi abuelo, mi padre, bla, 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 ¿no? Todo lo que pasaba con la violencia. Dice, ¿cómo podemos hacer nosotros, ¿no? Para que eso no se siga repitiendo. Y para mí realmente que la gente, porque es interesante, si no conoces, hay un museo en Lima que es LEAR, que es hermoso. Sí, lo conozco, he estado. Bueno, la curadora estuvo en el programa porque cuando yo voy, me llamó la atención que había una exposición de erotismo, toda una Ujú. exposición, no algunas Bueno, figuras. tienen el Museo del Arco con la sección Bueno, de... entonces hicimos un programa. ¿Qué pasaba? Ujú, Es muy interesante, porque ellos hablan, ¿no? De el lugar de la mujer, de la familia. Bueno, estuvimos mostrando un montón de figuras y y a ella le llamó la atención cuando yo mostraba un poco, me llamó la atención, porque había visto algunas figuras en algunos museos, pero no toda una exposición. Bueno, ¿qué pasó? Porque eso se daba en muchas tribus, ujú, donde había una cosa de integración, incluso cuando muestran el nacimiento, cómo acompaña el hombre, ¿no? Montones de temas que vos has publicado, has escrito, ¿no? Con ujú. respecto, digamos, a los embarazos, a la fertilidad, etcétera, etcétera. Pero me parece interesante que está eso en la gente que quiere aprender, que quiere no seguir repitiendo. Y Ujú, creo que así ahí es, es importante todo el trabajo de este área de IPA, ¿no? así es. Sí, es sumamente importante. Como decía, ya lleva este año, cumple el comité 27 años, son muchas generaciones de mujeres analistas, candidatos en formación que han participado. Eh, Mi gestión digamos, comenzó la primera actividad en un congreso, con un congreso online en China, o sea, hemos trabajado todo el tiempo con todas las regiones, con eventos, con talleres, con cine debates, con paneles. Ahora estamos también en el Congreso Europeo, estuvimos en Estados Unidos también. En fin, iba a haber un evento ahora el 8 de marzo, hoy mismo, un webinar organizado por la COCHER de India, Gunjan, sobre los cuerpos a medida, con analistas de información de toda la región Asia-Pacífico y también con
analistas y didactas, que va a ser sumamente interesante el tema del cuerpo a medida, que ese es otro de los temas, ¿no? Y cómo varía de cultura en cultura, porque obviamente en Asia-Pacífico no es igual, porque inclusive en cada país no es igual, en Corea, que en China, que en India. Nada que ver. Así que creo que en ese sentido, creo que es un capítulo para mí. Yo comencé como candidata, como analista en formación. Creo que es un área apasionante, porque no es solo la mujer, también trabajamos masculinidades, pero tiene que ver con la cultura, no es solo el psiquismo, sino cómo interactúa también la cultura en la subjetivación, en cómo somos. No es lo mismo si nacemos aquí que si nacemos en Europa o si nacemos en China o en India, porque la cultura establece límites, modalidades y posibilidades también, ¿no? Bueno, se nos fue el programa, te dejo para saludar a la audiencia y te agradezco muchísimo. Al Un contrario. abrazo y cerramos el programa con lo que quieras, como para que la audiencia siga Bueno, pensando. gracias. Bueno, creo que quiero agradecer a vos, Susana, al programa Sin Peros, para poder estar presente a través mío del Comité Mujeres y Psicoanálisis que presido en este momento. Creo que conmemorar el Día Internacional de la Mujer es importante, pero sobre todo recordar que tiene que ver con una huelga de mujeres en Estados Unidos, en Nueva York, que reclamaban por más derechos y que, bueno, murieron en ese incendio. Digo, que nos permite recordar que hoy las mujeres tenemos derechos y posibilidades también por mujeres que han luchado, yo diría, que han empujado, que han luchado para que hoy tengamos los derechos que tenemos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias. Sin Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.